La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por nuestro país en 2008. Como firmante del acuerdo, España se compromete en su artículo 24 a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la educación, que no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y que puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita en igualdad de condiciones con las demás en la comunidad en que vivan. Buenos días, soy José Óscar Vila Chávez, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, y el programa que vamos a presentar podría situarse en el marco de las pedagogías alternativas o novedosas de aprendizaje. Sin embargo, como vamos a ir descubriendo con nuestro invitado de hoy, es más oportuno decir que vamos a hablar sobre un modo diferente de entender la educación. Así que vamos a tratar de conocer un poco mejor qué es la educación inclusiva. Para ello tenemos como invitado a José Miguel Martín Fernández, maestro de primaria de un centro educativo público situado en Madrid, que además es uno de los promotores de la Ley de Educación Inclusiva que se está desarrollando en la Comunidad de Madrid, está en pleno desarrollo ahora mismo y que nació como una iniciativa legislativa popular. Buenos días, José Miguel. Muy buenos días, Óscar. Y bueno, pues yo creo que para sentirnos un poco más cómodos y como la idea es que el programa sea una especie de conversación, si no le parece mal, pues vamos a tutearnos desde el principio y así nos sentimos un poquito más cómodos. Estupendo. Pues la idea del programa de hoy es que, bueno, que todos aprendamos un poquito más sobre la educación inclusiva y, pues como diría Sócrates, hay que darle más importancia al método de la conversación en el aprendizaje, ya que se aprende mejor conversando que enseñando. Así que prediquemos con el ejemplo y, si te parece bien, espero que el programa sea una conversación abierta y poco encorsetada sobre la educación inclusiva y vamos a ver qué aprendemos hoy conversando, ¿vale? Lo primero sería justamente esto, intentar explicar así unas pequeñas pinceladas de qué es la educación inclusiva. Pues muchas gracias por la invitación a esta casa que nos hacéis para poder charlar sobre este tema, sobre el cual evidentemente se pueden analizar múltiples puntos de vista, ¿no? Lo que me gustaría resaltar es que, en primer lugar, el tema de la educación inclusiva es un tema apasionante y es un tema que supone a día de hoy una gran oportunidad histórica para mejorar el sistema educativo en general, y no solamente para eso, sino también para mejorar la cultura democrática de aquel país o de aquella región donde se esté aplicando, ¿no? A partir de aquí, pues es un concepto poliédrico que podremos ir desgranando desde distintos puntos de vista. Desde un punto de vista, por ejemplo, legal. Desde el punto de vista legal, ¿qué se entiende por educación inclusiva? Bueno, desde el punto de vista legal es cierto que el constructo normativo ha ido evolucionando en los últimos años, en las últimas décadas, y a día de hoy hay que decir que la educación inclusiva está recogida en el ordenamiento jurídico español al más alto rango. Está incluida dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se ratificó en España en 2008 y desde ya va a ser 11 años, pues forma parte, ya, como ya digo, del ordenamiento jurídico español. Bueno, luego veremos, intentaremos analizar entonces cuáles son aquellos motivos que hacen que 11 años después estemos casi en el punto de partida, ¿no? O iniciando el punto de partida. Pero desde un punto de vista pedagógico, que quizás es algo que nos va acercando un poquito más a la definición, ¿qué podríamos decir que es la educación inclusiva? Pues la educación inclusiva se trata simple y llanamente de una educación personalizada, teniendo en cuenta a toda la diversidad social dentro de un aula común. Esto, que parece bastante común o que parece fácil de entender, pues realmente a veces la propia dinámica de las escuelas tiende a todo lo contrario, ¿no? Tiende a clasificar, a normalizar, a meter en estándares y a intentar dejar fuera todo aquello que no se considere normal. Por poner un ejemplo, pues la educación inclusiva podría ser semejante a todo lo que hemos visto durante años en las escuelas rurales, en las cuales se daba cabida a todos los niños del pueblo, tuvieran la edad que tuvieran la diversidad que tuviera, y el maestro o la maestra les trataba de educar en un contexto común, en la medida del nivel de desarrollo de cada niño y buscando precisamente eso, el máximo nivel de desarrollo de cada niño, con los ajustes y con los apoyos necesarios a cada persona. Es decir, que desde un punto de vista sociológico es una herramienta útil para ir contrarrestando pues, todos los problemas que tenemos de segregación, de exclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además siempre se oye hablar en este debate de la educación inclusiva incluso desde un punto de vista filosófico, cómo entenderlo, cómo tenemos que ir cambiando el modelo mental de qué se entiende por esta educación inclusiva.
Pues sí, pues la verdad es que la educación inclusiva parte de una idea filosófica, de una interpelación sobre la propia naturaleza humana, sobre la propia naturaleza diversa que tiene la humanidad como especie, ¿no? Y lo que trata de romper básicamente es el esquema mental que tenemos siempre, que diferencia entre la normalidad y las personas especiales, o las personas que no son normales, que bueno, pues a lo largo de la historia han recibido distintos tipos de calificativos. La educación inclusiva parte desde esa ruptura del etiquetaje, de la estigmatización, porque sucede además una cosa. Cuando se etiqueta a una persona como especial, realmente no se le está etiquetando de una manera paralela para colocarla al lado de los normales, sino que los normales pasan a estar por encima en una relación de poder. Por lo cual también, en el fondo, lo que se están generando son relaciones de poder y de opresión, ¿no? Este estudio filosófico sobre la normalidad como instrumento de poder, pues ya está ampliamente desarrollado por Foucault, por ejemplo, ¿no? En todo caso, convendrá conmigo de todas formas que quizá además es uno de los problemas para que este debate esté muy en la calle ahora mismo, justamente porque quizá la educación inclusiva se está centrando casi única y exclusivamente en este subgrupo de chicos con necesidades, con desarrollos atípicos, con problemas, etcétera, cuando en principio la educación inclusiva es para todos. Pues porque la educación inclusiva, además de ser un problema de recursos, puede ser un problema de organización, puede ser un problema sociológico, como estamos viendo. En el fondo es un dilema moral, es un dilema filosófico en el que se trata pues de cuestionarse cuál es la normalidad o cuál es la diversidad del ser humano. Por ejemplo, por muchos recursos que nosotros podamos aplicar a una escuela, si nosotros utilizamos esos recursos desde un paradigma médico excluyente, pues al final vamos a ver cómo se sigue segregando dentro de las escuelas y por lo tanto no se está realizando esa educación inclusiva. En el fondo hay que llegar a la raíz de esa concepción que tenemos sobre la diversidad humana, sobre la discapacidad o sobre cualquier otra situación de desventaja. Uh-huh. Entendiendo que, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tema, que la diversidad no es una cuestión que atañe al sujeto desde el punto de vista únicamente personal, sino que es una interacción entre el sujeto y el contexto. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Una persona en silla de ruedas delante de una escalera es una persona discapacitada, pero delante de un ascensor no. Por lo tanto, ahí está esa dialéctica y esa ruptura, ese cambio de mirada tan necesario que hay que hacer para poder comprender la diversidad dentro de las escuelas y dentro de la sociedad en general. Para ir aterrizando un poquito, vamos a intentar poner algunos ejemplos prácticos de qué significa la educación inclusiva. Vamos a intentar ir concretando, acercándonos a esta realidad para desmarcarnos de esta visión también que la aproxima a la utopía, ¿no? A que únicamente es una utopía y es irrealizable o irreal. Aquí, mira, ahora que hablas de la utopía, me gustaría hacer un alto en el camino y hacer la siguiente reflexión. Cuando se utiliza la palabra utopía refiriéndose a la educación inclusiva o a cualquier avance en derechos sociales, se puede hacer de dos maneras distintas. Se puede hacer aludiendo a que esa utopía lo que genera es un camino constante, un continuum de esfuerzo y de planteamientos constantes para poder seguir avanzando a algo que nunca se va a llegar a alcanzar, pero que no va a frenar el camino. O por otro lado, cuando se alude a que la educación inclusiva es una utopía para paralizar cualquier cambio que se pueda hacer de mejora en el sistema educativo. Entonces, sí, claro, es una utopía y es un camino, es un viaje inacabable, pero no es una utopía paralizante, sino que además es una obligación moral y es un imperativo jurídico y es una mejora que estamos obligados como ciudadanos, como padres, como profesores, a iniciar ese camino. Entonces, claro, por eso es importante poner algunos ejemplos reales y prácticos que ya estén entre nosotros para desmarcarnos de esa utopía irrealizable. Claro, pues entonces lo primero que hay que hacer es definir qué entendemos por educación inclusiva, porque educación inclusiva no es educación ordinaria. La educación ordinaria es verdad que puede tener personas con discapacidad o personas con cualquier tipo de riesgo, pero la mera presencia no garantiza que sea inclusiva. Se requieren unos ingredientes más allá de la mera presencia de la diversidad.
Y concretamente se tienen que dar 3, de manera simultánea y de manera desarrollada. Es la presencia, la participación y los logros. Es decir, la presencia de la diversidad humana que existe en la comunidad correspondiente a esa escuela, la participación entendida como el derecho de todas las personas a participar en términos de igualdad en todas las actividades del centro, en todas las actividades del aula, pero también entendida como la participación en un clima de convivencia amable, humano, adecuado, que respete la diversidad y que genere una cultura del cuidado. Y por último, no nos podemos olvidar del último pilar, que es los logros de aprendizaje. Decimos, no es suficiente con la presencia, tampoco es suficiente con la participación mera, sino que además la administración, el profesorado, la comunidad educativa tiene que abogar de una manera decidida porque todos los niños aprendan, tengan diversidad funcional o no la tengan, tengan riesgo social o no lo tengan, tengan altas capacidades o tengan lo que tengan, es decir, coger a cada individuo en su punto de desarrollo y lograr una educación lo más personalizada posible. Pero lo importante de eso es también poner el foco en la distinción en los ritmos de aprendizaje. Es decir, se trata de que aprendan, pero cada uno dentro de sus propias posibilidades, de su propio desarrollo. Ahí está otra de las falacias de las que hablábamos antes desde el punto de vista filosófico. Si entendemos que hay una línea que separa los normales de los especiales, que ya es una primera falacia, entender que dentro de los, entre comillas, normales todos aprenden del mismo modo y al mismo ritmo, vuelve a ser otra segunda falacia. Es mentira. Cualquier persona que haya vivido de manera profesional el mundo de la docencia, el mundo de la enseñanza, sabrá que cada persona aprende a su ritmo. Y antes me preguntabas por ejemplos concretos. Podemos hablar de ejemplos concretos a nivel macro o a nivel micro. Sí, pongamos algunos ejemplos a nivel macro. Sistemas educativos que estén ya apostando explícitamente por la educación inclusiva, donde ya se estén desarrollando resultados. Pues a nivel macro, cualquiera que observe las gráficas del informe PISA se va a dar cuenta de que la equidad y la calidad entendida como logros académicos no está reñida, sino todo lo contrario. Los ejemplos de Canadá, por ejemplo, ¿no? O de Finlandia o de determinados países en los que puntúan muy alto en logros, también están puntuando muy alto en niveles de equidad. O sea que lejos de estar contribuyendo a bajar en los logros, es al contrario. Un sistema educativo equitativo también es un sistema educativo de calidad, porque realmente lo que hace es aumentar los porcentajes. Si solamente estamos hablando de logros académicos, está aumentando los porcentajes de las puntuaciones de todos los niños. A mí me parece muy interesante también el ejemplo que tenemos con Portugal, nuestro país vecino, porque además puede parecer que esto de la cercanía nos puede aproximar un poquito más en el ejemplo y no siempre hablar de Finlandia, de estos sistemas educativos escandinavos que parece que tienen reglas mágicas o varitas mágicas. Sin embargo, lo tenemos en el país de al lado y también parece que han encontrado esa varita mágica. Claro, además no solamente es la proximidad geográfica, sino la proximidad histórica. Me estoy cultural. refiriendo a que también en los años en los que ellos han apostado por una transición hacia un sistema educativo más inclusivo, estaban pasando por la misma crisis económica que nosotros. Entonces, ese contexto, no solamente geográfico, sino también económico, histórico, hace que se pueda comprobar cómo es una cuestión de simple voluntad política, de simple consenso social, o de valentía de los líderes y de los gobiernos. El caso de Portugal es bastante paradigmático en este asunto. Desde hace más de una década comenzaron un viaje hacia un sistema educativo más inclusivo. Lo hicieron de manera paulatina, de manera prudente, porque se trata de millones de alumnos. No estamos hablando solamente de garantizar el derecho de un solo alumno, que evidentemente necesita los recursos, pues hay que ponérselos, sino de cómo transformar estructuras, culturas escolares y una serie de constructos sociales bastante más amplios de lo que podríamos resolver con una simple ley. Entonces, lo que ellos se plantearon fue ir aprobando leyes, diplomas, como ellos les llaman, de manera paulatina. En el 2010 aprobaron una ley de educación inclusiva en la que decidieron transformar los centros de educación especial en centros de recursos para la inclusión. Eso significaba que los alumnos que estaban escolarizados allí, que por aquellos entonces era una tasa del 20% a nivel nacional, esos alumnos, como digo, podían escolarizarse de manera
libre en los colegios ordinarios de la zona donde vivían, y los profesores, los docentes, los técnicos de los centros de educación especial les acompañaban en esa escolaridad hasta que terminaba esa escolaridad, ¿no? De esa manera lo que han conseguido es que los recursos vayan a donde están los niños, que es decir, en su entorno natural, con sus vecinos, con sus hermanos, y potenciar, además de todas las ventajas que tenían ya en los centros de educación especial, potenciar una inclusión y potenciar otra serie de aprendizajes que no se pueden desarrollar en entornos segregados. Pero y eso como, porque además es un debate muy interesante que está también, en mi opinión, sobre premisas un poco falaces, pero cómo entonces congeniamos esta educación inclusiva con los centros de educación especial, con los centros de recursos especiales, etcétera, etcétera. Aquí hay que hacer primero una precisión, y es que los centros ordinarios y los centros de educación especial no son contextos independientes, no son realidades separadas, sino que están influidos uno al otro de manera determinante. Voy a poner un ejemplo. Desde hace 10 años no para de crecer la tasa de escolarización en educación especial en la Comunidad de Madrid. Precisamente los años de la crisis en los que mayores recortes ha habido en términos de profesorado, en términos de recursos para la atención a la diversidad y además en los que se ha potenciado una cultura excluyente y enfocada en esa mal llamada meritocracia o en esa mal llamada excelencia por parte de los gobiernos de la Comunidad de Madrid. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el crecimiento de la educación especial nos está hablando del fracaso inclusivo de la educación ordinaria. La educación especial no es segregadora. La educación especial es la que está recogiendo la segregación que de manera activa está generando la educación ordinaria. Cuanto menos inclusiva sea la educación ordinaria, más va a crecer la educación especial. Esa es la primera precisión que hay que hacer. No son realidades distintas. Entonces hay que tomar una determinación en vista a este crecimiento de la segregación, porque lo que se está haciendo es un empobrecimiento general del sistema ordinario, si realmente seguimos permitiendo que siga expulsando a la diferencia, porque cada vez la diferencia atañe a colectivos más amplios. Sí, porque además lo que no podemos pensar es que lo que está creciendo son las patologías o son las dificultades de los niños. Es decir, en principio eso, de forma natural y ordinaria, son elementos sostenibles en el tiempo y eso no es lo que se está moviendo. Óscar, en todo caso son los diagnósticos o las evaluaciones. Tú como especialista en psicología clínica nos podrías contar cuál es la prevalencia de determinadas patologías en las poblaciones, ¿no? Y entonces nosotros, si viéramos un mapa, una gráfica de las distintas comunidades autónomas, veríamos cómo varía el porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales en función de la comunidad autónoma, pero en una variabilidad estadística que es insoportable de comprender. No se puede comprender cómo puede haber 5, 6, 7, 10 puntos porcentuales más de alumnado en educación especial en Madrid, por ejemplo, que en Galicia o que en el País Vasco que en Navarra, cuando la ley, la LOMCE, la ley orgánica, es estatal, cuando estamos bajo la misma Constitución y cuando se supone que no hay una prevalencia mayor de determinadas patologías. ¿Y cuáles son las dificultades normativas para la implantación del sistema en el sistema educativo actual de la educación inclusiva? Es decir, ¿por qué está costando tanto a pesar de que desde el 2008 está recogido y está regulado? Pues hay múltiples factores. Una ley no cambia la realidad por el mero hecho de que esté escrita sobre un papel. Esto ya se sabe desde la noche de los tiempos. Pero luego es que sucede otra cuestión. Es que el ordenamiento jurídico español está organizado de manera jerárquica y en los estratos más altos el derecho a la educación inclusiva está perfectamente reconocido. Por poner un ejemplo, el artículo 10.2 de la Constitución española dice que se tienen que interpretar todos los derechos fundamentales conforme a los convenios internacionales que estén legalmente ratificados por España. Esto significa que la educación se tiene que interpretar según el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que todas las personas tienen derecho a educarse en el sistema general de educación, y lo dice de una manera clara, cristalina y taxativa, con los recursos, con los apoyos y con los ajustes necesarios.
Esto está claro en la Constitución española, por tanto, está claro en la normativa internacional ratificada por España, pero lo que sucede es que a partir de ahí las leyes orgánicas, los decretos de las comunidades autónomas, las órdenes, las instrucciones y todo el desarrollo normativo contravienen o de alguna manera abren ventanas a otras realidades que no son la educación inclusiva, sino que siguen permitiendo la segregación por acción o por omisión de las administraciones. ¿Y cuál es el periodo, siguiendo con el ejemplo de Portugal, que me parece muy ilustrativo, el periodo o el tiempo que ha tardado en hacer nuestro país vecino esa inclusión completa, reutilizando la palabra en su sistema educativo? Es decir, ¿esto debe hacerse de forma rápida, abrupta? ¿Tiene que ser una transición prudente y paulatina? En honor a la verdad, Portugal no ha terminado su camino y nunca lo va a terminar, porque lo que estamos hablando es de que esto es un proceso inacabable, es un compromiso constante con los retos que te pone la diversidad en el día a día. Yo como maestro, si por muy bien que tenga estructurada mi clase, por mucha accesibilidad que yo pueda tener, si mañana me viene otro niño o otra niña con unas características distintas, tendré que hacerme el replanteamiento del contexto para que pueda tener accesibilidad esa persona. Y desde el punto de vista nacional, pues Portugal lo ha tenido claro, han ido dando pasos paulatinos. De hecho, ahora, hace un año, han sacado otra segunda ley en la que vuelven a reformular muchos conceptos relacionados con la inclusión y con la atención a la diversidad. Hay que decir que no fue completa la inclusión. Desde aquella tasa que hablábamos antes de un 20% de alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros en centros de educación especial, se ha reducido notablemente. Ahora tienen cerca de un 1%. Sí, eso vamos a comentarlo ahora. Es una reducción enorme, pero no llega a ser completa. ¿Por qué? Pues porque son suficientemente prudentes como para pensar que las personas tienen que estar en los contextos comunes siempre que los contextos comunes estén adaptados y tengan eliminadas todas las barreras y favorezcan el desarrollo y el bienestar de todas las personas. A día de hoy parece ser que no, porque hay un 1% de personas que todavía están en centros de educación especial. Eso no quiere decir que no sigan pensando cuál puede ser la manera de ir reduciendo paulatinamente esa tasa, pero hasta que no se aseguren de que esos alumnos van a poder ejercer su derecho a la educación inclusiva en los centros ordinarios, pues van a estar atendidos en los centros específicos. ¿Por qué digo esto? Pues porque el derecho a la educación inclusiva, como tal, es un derecho de todas las personas independientemente de su situación, independientemente de su grado de discapacidad. Son poseedores, son sujetos de ese derecho todas las personas. Esto tiene que quedar bastante claro. Por ir nuevamente aterrizando en cosas concretas, vamos a intentar hablar de qué virtudes o ventajas podemos encontrar entonces en la educación inclusiva, pues para los acné, para los niños o niñas con dificultades específicas del aprendizaje. Es decir, vamos a ir a un nivel de concreción un poquito mayor. Pues sí, bueno, pues lo que sucede con los acnés en centros de educación especial es que tienen una atención específica, especializada, con una altísima calidad, y eso nadie lo pone en duda. Pero existen otros factores que no tienen. Por ejemplo, el aprendizaje a partir de modelos competentes de determinadas habilidades. Sobre todo vamos a resaltar, por ejemplo, las comunicativas y las de desarrollo social. No tener modelos competentes a tu alrededor hace que muchas de esas habilidades no las puedas desarrollar, por mucho que las trabajes en entornos específicos, porque luego hay que hacer una transferencia a la vida real. Claro, estaríamos hablando pues de la incorporación explícita de aprendizajes cooperativos, de aprendizajes por pares, de evaluaciones por pares, aprendizajes significativos, y la adaptación y la contextualización de toda esa metodología para poder facilitarla e ir saltando las barreras de todos estos chicos, supongo. Sí, de hecho, hace aproximadamente 4 meses, si no me equivoco, la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y para la Educación Inclusiva publicó un informe en el que las conclusiones de la revisión de más de 200 artículos científicos de los últimos 10 años arrojan luz sobre el nexo que existe entre la educación en entornos inclusivos y los beneficios tanto para la inclusión social presente de los niños y futura en su vida adulta, como para la inclusión laboral
y para las tasas o los índices de vida independiente de las personas con discapacidad. Así que esto, la evidencia lo tiene bastante claro, ¿no? Los beneficios de los entornos inclusivos. Sí, además que es que todas estas pedagogías evidentemente no son absolutamente novedosas. Ya Masur, antes del año 2000, ya empezó a trabajar con aprendizajes por pares y cooperativos en la universidad, y eso se ha transferido a la educación primaria desde hace más de 20 años y por tanto son datos absolutamente contrastados. Y para los niños y niñas con un desarrollo normalizado con altas capacidades, supongo, y yo creo que también estará contrastado, que evidentemente la educación inclusiva pues también tiene herramientas muy poderosas que hace que sean atractivas. Aquí hay que hacer una distinción en dos planos. Hay un plano que es el plano del rendimiento meramente académico, en el cual la investigación y las evidencias nos muestran que la educación inclusiva, o el hecho de estar educándose en entornos inclusivos, para las personas neurotípicas o normalizadas, entre comillas, no tiene un efecto ni positivo ni negativo, no interfiere para lo que es el desarrollo de contenidos y de aprendizajes meramente académicos. Sin embargo, sí es una tremenda mejoría para aspectos sociales y para aspectos que son básicos para luego el desarrollo de estas personas en una convivencia democrática y en una convivencia social. Estamos hablando, por ejemplo, del desarrollo de la empatía, del desarrollo de la cultura del cuidado, y como dice María Luisa Fernández, que es una escritora bastante interesante en el mundo de la educación inclusiva, cuando se excluye a un niño con diversidad funcional de un aula común, pierde él, pero también pierden todos los demás, porque pierden estas oportunidades de hacer significativos aprendizajes que los docentes muchas veces nos esforzamos en hacer simplemente sobre el papel, pero no los podemos hacer porque realmente solamente se hacen cuando existe una diversidad en el aula. Bueno, además esa diversidad atañe también al desarrollo psicosocial, psicoemocional, incluso al propio desarrollo competencial académico, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos decir que la educación inclusiva debe entenderse en el contexto del diseño universal del aprendizaje, ¿no? Claro, el diseño universal de aprendizaje sería la caja de herramientas que tenemos para llevar toda esta filosofía, todo este constructo legal, histórico, teórico, a la realidad de las aulas. Sin embargo, hay que decir que no solamente es cambiar la realidad dentro del aula, sino que hay que intervenir en el centro, en la cultura escolar que tiene el centro, en la política organizativa que tiene el centro educativo, cómo se hacen los apoyos, cómo se estructuran los horarios, etcétera. Pero sí es cierto que el diseño universal para el aprendizaje es la caja de herramientas que nos permite abrir a la accesibilidad universal de todos los niños y de todas las niñas, y su participación y sus aprendizajes dentro del aula. Se basa fundamentalmente en la flexibilidad del currículum, en la diversidad de las vías perceptivas que se ofrecen para un mismo aprendizaje. Por ejemplo, si estoy trabajando la fotosíntesis, voy a dar distintas opciones, no solamente escritas, sino también audiovisuales, en audio, en material manipulativo, para que cada alumno o cada alumna elija cuál es su vía preferente para poder desarrollar ese aprendizaje. Pero además se basa fundamentalmente en la aplicación de contextos cooperativos, en los que la red de apoyos sea el propio alumnado, por lo tanto, se incremente mucho esa potencia de apoyos de aprendizaje. Eso, además de sistemas de comunicación aumentativa alternativa o el desarrollo de las funciones ejecutivas, que en esto creo que nos puedes hablar un poco más, ¿no? Cómo trabajar a partir de sistemas de autoevaluación, de rúbricas, para desarrollar las tan importantes funciones ejecutivas. Sí, porque maticemos que el diseño universal de aprendizaje, muy grosso modo, supone básicamente eliminar las barreras que puede tener cualquier persona para adquirir, asimilar o aprender cualquier tipo de contenido. En definitiva, yo creo que no podemos decir que la educación inclusiva sea una moda o una pedagogía pasajera. No sé cómo lo ves, pero yo creo que la idea es que tenemos que verlo como una oportunidad, ¿no? Tenemos que verlo como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de ampliar en los aprendizajes, tanto en rango como en nivel de todos los alumnos, y hacer de las escuelas ordinarias unos sitios mucho más habitables y mucho más humanos. Pero además es que es un derecho fundamental que se está vulnerando. Quiero subrayar que el Comité
de Personas con Discapacidad de la ONU ha emitido un informe a partir de una investigación realizada en 2017 en el que condena a España por la vulneración sistemática de este derecho. Y está llevando a muchas familias a tener que defender este derecho delante de los tribunales en procesos larguísimos, costosísimos y muy tristes, en los que al final terminan perdiendo la infancia de sus hijos, aunque al final ganen el pleito. Entonces, esto es un llamamiento claro a la sociedad y a las administraciones para que cumplan su labor de poder garantizar los derechos que ya tenemos reconocidos. Coincido. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por habernos ilustrado. Creo que es un tema que está, un debate muy en la calle, que está, por suerte casi, porque hay que visibilizarlo en boca de todos. Yo creo que seguro que nos dará para hacer algún otro programa de cosas muy concretas y muy específicas que son y resultan muy interesantes. Y gracias por acompañarnos y venir a participar a nuestra casa, la UNED, que yo creo que es la universidad ahora mismo estandarte en la integración de estudiantes, en la integración y en la búsqueda de fórmulas para acercar los aprendizajes y las evaluaciones a estudiantes con capacidades múltiples. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Miguel, y un saludo. Gracias a ustedes.